¿Alguna vez se preguntaron qué es la felicidad? Yo creo que la felicidad son momentos, porque obviamente no se puede estar todo el tiempo feliz, ¿no? No sé ustedes, pero a mí me hace feliz no lo que me gusta, sino lo que me apasiona, lo que me hace sentir vivo. Desde chico me fascinan los misterios. No sé, ¿será que me encantaban esas películas de intriga, de aventuras e incluso de terror? ¿O será quizás también el hecho de haber nacido en una ciudad colmada de sorprendentes mitos, curiosidades y lugares increíbles? Tengo un sueño: explorar esos misterios que esconde la ciudad y mostrarlos. Solo tengo que salir de sus entrañas y conocer todos sus secretos. Esperen. Creo que con esta imagen no hace falta decir dónde estamos, ¿no? Él está ahí, silencioso e inmóvil, anclado en tierra firme, que sin embargo lleva décadas navegando en el corazón de cada argentino. Testigo incansable de encuentros y festejos. Bueno, si quedaba alguna duda, creo que ya sabemos dónde estamos. Ciudad de grandes leyendas. De clásicos eternos, donde cada corazón rosarino tiene los colores bien identificados. Y si hablamos de clásicos, ¿qué decir de esto? Transmite LT83, Canal 3 de Televisión Rosario. Transmite LT84, Canal 5 de Televisión Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. El acompañamiento del coro y de la orquesta. Estamos reforzados. Esta es la Filarmónica de Rosario. Me parece muy bien. Después hablamos. A los argentinos, y muy especialmente a los rosarinos, nos habita una extraña nostalgia. Difícil de explicar. No sé, quizá venga de aquellos inmigrantes que nunca dejaron de extrañar sus tierras, y con los años eso nos quedó en el alma, en el ADN. Somos de juntarnos, de abrazarnos, de decir, che, vamos a tomar un café. Somos así. Amamos la charla sin apuro, la mesa larga, la risa compartida. Por algo dicen que somos la capital nacional de la amistad. Y creo que tienen razón. Rosario ya tiene sus postales famosas, el decorado visible, cotidiano, lugares que todos conocen. Va, al menos la gran mayoría, ¿no? Porque seamos sinceros, hay sitios que a esta altura el rosarino promedio ya debería haber visitado o debería haber transitado. Pero también están los otros, los escondidos, los que no salen ni en guías ni postales, espacios curiosos, misteriosos. Esos son justamente los que más me llaman. Esos rincones donde la ciudad susurra y deja caer sin querer pedacitos de su historia. Porque no hay que olvidarlo, hasta su origen es un enigma. ¿Cuándo nació Rosario? No hay una fecha exacta, no hay un acta fundacional.
Algunos ponen como fecha el 7 de octubre de 1725, cuando llegaron los primeros habitantes de la villa. 300 años de preguntas y de historias esperando ser contadas. Decidí arrancar por el principio y encontrarme con un amigo que sabe de esto y mucho. Fede, ¿me contás dónde estamos acá? Mirá, vos sabés que este es el epicentro de la ciudad. Acá donde comenzó todo. Por más que hayan estado la aldea, el Saladillo, la Dueña, San Francisquito también, acá donde empieza a tejerse todo el entremado de lo que es hoy la ciudad de Rosario, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de algo que no tenía ningún tipo de idea en ese momento de formar un pueblo. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, en el cual no se tenía idea todavía de formar nada. Es más, la primera capilla, estamos hablando de 1730, estaba ubicado en la catedral nuestra. Y esta primera capilla tenía, era muy humilde, muy humilde, una cosa muy chiquita. Y alrededor de eso un montón de casas desparramadas. Pero nadie tenía idea de formar un pueblo, no era la idea, era la idea solamente de estar sobreviviendo como se podía en esa época, con, por supuesto, la religión entre medio. Es cuando aparece, 50, 60 años después, 1757, Santiago Montenegro, terrateniente, dona parte de la tierra a la iglesia y ahí empieza a urbanizarse la ciudad. Aparece la primera calle, la primera cuadra. Hay investigadores que dicen la primera cuadra es Córdoba entre Buenos Aires y la ex 25 de diciembre, Juan Manuel de Rosas, ¿no? Esa es la primera cuadra, porque tenía enfrente a su vecino Acevedo. Y por acá pasó Belgrano, por esta plaza misma pasó Belgrano. Así es. Por lo que es el camino real, hoy calle Buenos Aires, vino Belgrano. Una de sus palabras dijo pobre pueblo. Imagínate lo que ha de haber sido ese lugar. Y lo que tenía Belgrano, a la que le nombró esta como Plaza Mayor, aunque todavía no era plaza, era un cruce de caminos. El cruce de camino entre Buenos Aires y Santa Fe. Pero él la nombró como Plaza Mayor. Cuando llega a Belgrano, ve la capilla y enarbola la bandera, ya sabemos, el 27 de febrero de 1812, donde está hoy el monumento a la bandera. Cuando llega a Belgrano, acá, estaba la capilla, acá, y al lado había un cementerio. El cementerio, es más, algunos de ellos estaban enterrados dentro de la capilla. Uno entraba a la capilla y tenía ahí nomás las lonjas donde estaban enterrados los primeros propietarios, los primeros dueños de la ciudad, digamos, en ese momento, ¿no? O sea que el cementerio estaba pegado a lo que era la vieja capilla. Vos sabés que acá, en 1852, Rosario declarada ciudad, y es cuando empieza a expandirse hacia el oeste y hacia los lugares, cuando empieza a ocupar los demás barrios, empiezan a hacer los nuevos barrios. ¿Qué pasa? En 1852 había 3.000 habitantes, para 1900 tenían 112.000 habitantes, claro, necesitaban un lugar donde ponerse, y es cuando empiezan a irse para lo que son hoy los barrios, ¿no? Claro, también está el tema del cementerio. De acá van y se trasladan al nuevo cementerio. ¿Qué nuevo? ¿El Salvador sería el cementerio Salvador? No, hubo algo entre medio. ¿Qué cosa? Nico, me tengo que ir. Si querés nos vemos. Un saludo a la familia. Me pregunto, ¿cómo habrá sido la Rosario de esa época?
video especial para los amigos de Rosario Secreta que comparten la pasión de indagar y profundizar sobre distintas historias de la ciudad de Rosario. Distintas historias que hemos compartido, algunas de ellas a través de estos años. Una de ellas es la de la Fuente de los Españoles, emplazada allí en el Rosedal del Parque de la Independencia, que fue una donación de los hermanos García, Ramón y Ángel, creadores, fundadores de la tienda La Favorita, y que decidieron darle este regalo a la ciudad de Rosario, e inaugurada el 7 de julio de 1929, siendo nada más ni nada menos que la fuente de cerámica más grande del mundo, compuesta por 8.000 piezas, siendo una obra de Juan Ruiz de Luna, un ceramista allá de origen español de donde era su tierra natal. Otra de las historias que hemos compartido fue la de Carlitos Balá y su famoso Ea Ea Pepe, que se originó acá en una esquina céntrica de la ciudad de Rosario, muy popular, desde el Savoy, San Martín y San Lorenzo. En una de sus actuaciones, visitas que vino Balá acá a la ciudad de Rosario, escuchaba un diariero que por los problemas que tenía que gritar y promocionar el diario con ese particular sonido, y de allí Carlitos Balá lo tomó. Y por último, las veces que Rosario casi fue capital del país. Hubo varios intentos, el primero en 1867, que originó todo un debate en la ciudad de Rosario, que hacía 15 años había sido declarada ciudad, que dio origen al diario La Capital de Rosario, el decano de la prensa argentina, pero recibió bastantes vetos este intento de declarar capital a Rosario, porque tanto en su primera vez de 1867 como 3 veces más que hubo en los años posteriores, a pesar de tener fallos favorables tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, según sea cada uno de los casos, siempre al final terminaban teniendo el veto de los presidentes de la República, en primera instancia Mitre y después posteriormente Sarmiento, dejando la ilusión de lo que hubiese sido que Rosario sea capital del país. Les mando un saludo muy fuerte y un saludo muy grande a todos los amigos de Rosario Secreta. Si querés saber más sobre los mitos y los misterios de la ciudad, Rosario Secreta te da 24 horas para conocerlos. Al final vas a encontrar lo que tanto querías. Pero ahora, dale, levántate de ahí. Bueno, está bien. Quería entender qué fue todo eso que ocurrió recién, pero sobre todo saber qué es Rosario Secreta. Me comuniqué con una de las administradoras de la página y me citó a una dirección en la zona céntrica. Cuando le pregunté si me podía ir adelantando algo, me cortó la comunicación. Permiso. Hola, Nico. Adelante. Sandra, ¿vos sos Sandra? Sí, la misma. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Dónde estamos acá? Estamos en el templo masónico de la Sociedad Filantrópica Unión. Bien. Pero vos sabés que recién me pasó algo raro. ¿Me puedes explicar qué es Rosario Secreta? Rosario Secreta es descubrir o redescubrir, mejor dicho, la ciudad, los secretos de la ciudad. Es aprender a mirar para arriba, en las fachadas, en las edificaciones, buscar detalles que están ahí pero no se ven. Por ejemplo, una vez fuimos al Museo Castañino, que es un lugar bastante conocido por el grueso de los rosarinos. Bueno, mientras el guía estaba dando su charla, contando la historia de todo lo que está ahí expuesto, algunos nos escabullimos, nos ¿sí? metimos
en cuartos, en sectores del museo que no se puede entrar, obviamente. Ah, bien. Bueno, hicimos una pequeña exploración y después nos volvimos a unir al grupo sin que nadie se diera cuenta. Un poco también es eso, Rosario Secreta. Rosario Secreta nace en el 2015, justamente el 14 de septiembre de ese año. Hago un posteo sobre los túneles de la ciudad en un grupo amigo de Facebook. Para mi sorpresa fue grande, muchos comentarios existieron sobre esa publicación y destaco el comentario de un muchacho que propone hacer un grupo de WhatsApp para seguir charlando sobre el tema. Fue ahí donde también se me ocurrió hacer un grupo de Facebook paralelo, exclusivo para hacer recorridas sobre la ciudad. Bueno, hoy pasaron casi 5 años de ese momento y Rosario Secreta cuenta con 26.000 miembros, no solo acá en Rosario, sino en gran parte del mundo, ya sea en Europa, en Jerusalén, en Australia, y eso nos pone muy contentos. ¿Viste ese edificio que está Sarmiento y 9 de Julio? Sí. Bueno, ahí funcionó el Banco Municipal y un tiempo después una dependencia de la AFIP. Ese es un edificio patrimonial y al día de la fecha está abandonado. Bueno, tuvimos la oportunidad por medio de un contacto que nos tramitó un permiso para poder entrar. Bueno, entramos ese día, exploramos, sacamos fotos. Es un edificio enorme. Sí, está ahí. es muy grande. Sí, sí. ¿Y exploraron ahí adentro? ¿Pudieron ingresar ahí? Y bueno, todo lo que conlleva una exploración, sacar fotos, la historia, claro, los mitos, las leyendas. También tenés, no muy lejos de acá, Monte Caballero, que es también un sitio que está muy ligado a todo lo que es mitos y leyenda, que es lo que nos gusta a nosotros. Sí. Y bueno, la historia cuenta que ahí vivió un poeta en un castillo. ¿Un castillo? Sí, un castillo. Acá en Rosario. Acá en Rosario, en el medio del bosque. Y un dato no menor es que tiene un túnel secreto. Bueno, primeramente, aparte del grupo de Facebook, contamos con un grupo de WhatsApp que se llama RS Agenda, donde ahí organizamos con mejor precisión las salidas. Y para mí uno de los lugares más lindos que fuimos a recorrer fue Casa Fracassi, ubicada en la esquina tradicional de Corrientes y San Luis, la famosa esquina de la oportunidad. Bueno, arriba funciona la casa de lo que era el doctor Fracassi, don Teodoro. Él era psiquiatra, que fue mandada a construir en 1925 por Ángel Guido. Y bueno, tuvimos la suerte de que la nieta de Fracassi nos abrió las puertas, así que sumamente agradecidos. Bueno, uno de los lugares más lindos fue también la Biblioteca Constancio Vigil. Fue inaugurada en 1944, con el tiempo se cierra y se reabre en 1993, gracias a la unión de unos vecinos, exalumnos, exdirectivos. Y bueno, tuvieron que hacer una gran tarea para poder reabrirla. Entre eso hicieron muchas rifas. Y entre esos sorteos hubo un auto que hoy en día en uno de los subsuelos de la biblioteca está ahí. Uno si baja, lo ve, la verdad que es un ícono para el lugar, es un auto verde que la verdad que es bellísimo. Y bueno, por último destaco lo que es el recorrido al Teatro El Círculo, que fue inaugurado en 1904. Primero se llamó el Teatro de la Ópera, después pasó a ser El Círculo. Ese día tocó la orquesta Otelo. Tuvimos la suerte también de bajar a las catacumbas, donde está la muestra de arte de Eduardo Agnes. La verdad que en cada lugar que recorremos estamos sumamente agradecidos a quienes nos abrieron las puertas. La gente se va contenta de cada lugar, de cada espacio visitado, ¿no? Así que sumamente felices por eso también. O incluso en este mismo lugar donde en más de una oportunidad nos han invitado a participar o a observar lo que es una teñida blanca. ¿Teñida blanca? ¿Qué es eso? Es una reunión masónica, pero eso te lo va a explicar mejor Ariel. ¿Ariel? Sí. ¿Ariel? ¿Tenés que subir por esas escaleras? Sí. Él te va a estar esperando. Bueno. Gracias. Un gusto. Chao, Nico. Hola. Perdón, me mandaron acá. ¿Tú eres Nico? Así es. Bienvenido. ¿Qué deseas saber? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un gusto.
Bueno, básicamente sobre el tema de la masonería, qué es una logia, qué hacen ustedes. Y sobre todo también me quedó la duda esa de qué es una tenida blanca. Bueno, primero la masonería es una organización filosófica, filantrópica y progresista en la cual sus miembros trabajan por el bien común de la sociedad. Una logia o taller masónico, como nosotros llamamos, es la unidad básica de la masonería, en la cual se reúne un grupo de entre 15 a 50 hermanos, se realiza trabajo por escrito y se intercambian ideas. Y la tenida blanca es el nombre que nosotros le damos a nuestras reuniones, en la cual pueden venir gente que no es iniciada en la masonería. Por lo general son reuniones o charlas culturales, de ciencia, de tecnología, artística. ¿Y cuáles serían los requisitos para ingresar a la masonería? Bueno, el principal requisito es ser un hombre libre y de buenas costumbres. Entiéndase libre, que tiene la capacidad de pensar por sí mismo y que no está atado a ningún dogma o a otra persona que impone su idea. Y de buena costumbre, básicamente, ser un buen ciudadano, un hombre de familia, un ciudadano ejemplar y respetuoso de las leyes del país en el cual reside. Muy bien. ¿Y ha habido en la historia argentina próceres, presidentes, masones, puede ser? Sí, así es, correcto. Yo creo que el principal exponente de la masonería fue el general San Martín, como el principal prócer de la patria. Lo mismo también fue Belgrano y otros próceres de la historia argentina. Presidentes han habido muchísimos, y el último presidente de la nación masón fue Alfonsín. Y puede ser que las logias tengan una numeración, hay una más antigua, tienen nombres. ¿Cómo Sí, sería eso? así es, correcto. Cada logia tiene un nombre y un número secuencial. La logia más antigua de Rosario es la Logia Unión 17, que ha trabajado de manera ininterrumpida desde 1860 hasta la fecha. También hay otras logias en la ciudad, como el San Martín 186 o el Grano 161. ¿Y la 1? ¿Cuál era la 1? La primera. La 1 es una logia que está en Buenos Aires, Unión de la Plata. Bueno, muy bien. Muy interesante, Ariel. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. No, por ¿sí? favor, gracias a ti. Un placer. Chao, chao. Bueno, Sandra, gracias por todo. Vos sabés que me gustó mucho lo de Monte Caballero. Eso me interesó mucho. Sí, ya sé que te gustan los túneles. ¿Ah, sí? Sí, escúchame. Hoy a las 4 de la tarde, a la altura de Moreno y el Río, alguien te va a estar esperando. ¿Sí? ¿En serio? Sí, pero ponete ropa más cómoda. ¿Y qué tiene? ¿Por qué? Vos haceme caso. Anda. ¿Vos? ¿Te hago caso? No sé. Un gusto. Gracias. Chau. Hola, Rosario Secreta. Bueno, quería contarles que yo iba al Colegio Virgen del Rosario. En la década del 80, 90, más o menos, me acuerdo que se comentaba que en el subsuelo había túneles que en un principio decían que se comunicaban con el San Patricio. Después decían que iban desde el que pasaban por el San Patricio y también se comunicaban con el San José, y llegaron a decir que eran túneles que llegaban hasta el puerto. Eso en realidad como que nunca se comprobó. Sí, bajábamos siempre al sótano, a donde había una puerta de madera, que adelante había pupitres viejos, y cada vez que íbamos ahí venían todos corriendo a sacarnos de ahí para que no veamos ni nada por el estilo. También se decía que había monjas enterradas en ese subsuelo, en esos túneles o en esas habitaciones que estaban ahí abajo.
Rico, ven, dekat. Kemudian, betul. ¿Cómo andas, ya? Chicos, bien. ¿Están las otras opciones? Sí. Vaya, ¿dónde vamos? Che, Juli, ¿vos sabés qué onda con los túneles, eso como que fuimos recién? Mira, acá dentro de la zona tenemos varios tipos de túneles. Por ejemplo, dentro de lo que es más o menos la zona del río y Oroño, tenemos todo lo que son túneles de desagüe. Después tenemos algo en Puerto Norte, que eran los que se usaban en la logística de la época, cuando se utilizaba todo lo que era la parte de los hilos. Y después tenemos también, como este que acabamos de visitar, que se usaba como depósito, sobre todo de las embarcaciones y del puerto. Después hay uno también muy importante que está en la zona de Francia y Costanera, que ese también es enorme y pasa por debajo de la avenida. Che, Juli, veo que te fascina todo esto del tema de los túneles, ¿eh? Y la verdad que sí, pero no solamente por lo que es la estructura del túnel en sí, sino más que nada por ahí el misterio que puede llegar a esconder, ¿no? Más que nada porque cuando uno se empieza a preguntar para qué fueron construidos por ahí en esa época, yo lo interpreto que era para que, por ejemplo, esté fuera del ojo público, ¿no? O sea, transportaban algo ilegal, estaban escondiendo algo, ¿viste? Entonces, esa parte de la curiosidad del misterio es lo que por ahí me alimenta un poco la curiosidad misma, ¿no? Los túneles yo los clasifico en dos categorías. Por un lado los reales y por un lado los mitológicos. Los reales, lógicamente, son los que se sabe a ciencia cierta que existieron o que existen porque, bueno, hay algún tipo de documentación que los respalda, ¿no? Te puedo ejemplificar, además de lo que te mencioné de la costa, el de la residencia Canals, que antes de ser lo que es hoy, perteneció al empresario Juan Canals. Y bueno, mandó construir un túnel que comunicaba los dos edificios. Dicen que en su momento, bueno, lo hizo por seguridad, más que nada porque en la época había mucha mafia en Rosario, que fue en principios del siglo XX. Y bueno, otro gran túnel para destacar y que todavía existe, aunque bueno, cabe aclarar que en condición ya de ruina, lógicamente, es el túnel de Monte Caballero. Este estaba ubicado en el sótano de una estancia con forma de castillo de estilo moro, que en ese momento fue mandado construir por el poeta Medina a finales del siglo XIX. Y que, bueno, según dicen los que eran seguidores de él en su momento, que fue fuente de inspiración para muchos de sus poemas. Luego, por cuestiones meramente económicas, se lo vende al doctor Ricardo Caballero, que fue en su momento vicegobernador de Santa Fe y vivió en ese castillo más o menos hasta la década del 60. Después de eso, el doctor se va y esto queda en el abandono. Y hasta el día de hoy quedan unos pocos metros de túnel accesibles, pero bueno, enseguida se llega a una obstrucción misma provocada por derrumbamientos que, bueno, se fueron dando a través del tiempo, ¿no? Y después están aquellos que me gusta llamar los túneles mitológicos, ¿no? Que son aquellos que, bueno,
por ahí se van pasando de generación en generación, en boca, y que por ahí no tienen, digamos, un contexto muy fehaciente, ¿no? Hay uno que es muy popular, que es el de Villa Hortensia, que se dice que, bueno, hay varias versiones. Unos dicen que llegaba hasta el río, otros dicen que llegaba hasta solamente algunas propiedades cercanas, y otros que dicen que llegaba hasta la parroquia del Sagrado Corazón, que quedaba como a 200 metros de la estancia. Y bueno, también en Pichincha se rumorea que hay algunas propiedades que tenían también algunos túneles que llegaban a casas contiguas. Para el lado del centro también se habla, digamos, también de que en el Círculo, en el Hotel Savoy o en La Favorita también habría ese tipo de túneles, ¿no? Pero bueno, esos por ahí alimentan un poco el mito, ¿no? No hay nada realmente constatado que allí estén, ¿no? Claro. Vos sabés que toda esta temática de los túneles a mí me encantan. La mayoría de los que algunos que mencionaste los conozco, otros no, pero hay uno que todavía no pude conocer, que me está volviendo loco, no lo puedo encontrar y me encantaría ingresar. ¿Cuál? Esta es la zona del Bajo, ahí donde está en los almacenes Rosenthal, toda esa zona ahí. Bueno, algunos dicen que se comunicaba lo que eran los almacenes Rosenthal con otra propiedad que está por ahí, pero no se sabe bien. Y mira, Nico, a veces para encontrar algo no tenés que empezar por el lugar más obvio. Nosotros en Rosario Secreta siempre alentamos a mirar para arriba, pero a veces la respuesta está bajo tus pies. Ah, buenísimo, bueno, lo tendré en cuenta. Bueno. Por otro lado, a vos te gustan los cementerios, me dijeron, ¿no? Sí, exacto. Bueno, si te apurás, podés llegar a El Salvador, que está Jessica allá, que te puede contar algo muy importante. Ah, ¿sí? Bueno, Juli, un gusto, gracias por la info, ¿sí? Nada. Nos Nos vemos. Pará, ¿cómo sabíamos? Jessica. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué hacías? Mira, estaba mirando esta escultura. Vos sabés que acá en el cementerio le decimos la vida y la muerte. ¿Ah, sí? La delante es la muerte. Fíjate el gesto arrogante con que camina, el mentón arriba, los ropajes que lleva. En cambio atrás va la vida, con poca ropa, prácticamente desnuda, con ese gesto casi desesperado. Es muy simbólico. Esto está representando que la vida siempre pierde frente a la muerte. Y la muerte es la vencedora, por eso va adelante. Fíjate también que en el medio está todo lleno de piedritas en el piso. Sí, lo veo. Indicando como las piedras en el camino de nuestra vida, los problemas, las dificultades. Es realmente una escultura muy simbólica y muy linda. ¿Sabés quién la hizo? La hizo Vistolfi, un escultor europeo que tuvo la particularidad de nunca haber venido a la Argentina. La familia Recaño, que es la familia dueña de este panteón familiar, en uno de sus viajes a Europa, vio justamente esta escultura en un cementerio de Zúrich y le pidió a Vistolfi exclusivamente que hiciera una réplica para ella. Increíble. Era realmente una familia con mucho poder adquisitivo acá en Rosario, te podrás imaginar. Ellos importaban numerosos productos, aceites, conservas y trajeron algo que vos seguro probaste, que fue el Fernet Branca. Ah, no me digas, ¿sí? Exacto. Y fíjate qué interesante que la mansión donde vivía esta familia es una mansión que todavía se mantiene en pie y que hoy conocemos como el Bernardino Rivadavia, que vuela sobre el Boulevard Oroño. Exactamente. Así que imagínate todo el poder adquisitivo que tenía esta familia. Realmente hermosa. ¿Y es cierto, Jessica, que antes de este cementerio existía otro más antiguo todavía?
Sí, es cierto. De hecho, en 1810 se inaugura el cementerio, el primer cementerio de lo que era en ese momento la ilustre y fiel Villa del Rosario. Sí, que era un cementerio muy chiquito que estaba ubicado en lo que actualmente vendrían a ser las calles Corrientes y el Río, donde está el Distrito Centro, donde está la Isla de los Inventos. Era un cementerio muy chico que no tenía nombre. Se dice que estaba dividido en la parte inferior y parte superior, lo que a lo mejor estaría indicando como una división de clases sociales. Pero bueno, no duró demasiados años. Ponete a pensar que a mediados que avanzaba el 1800 comenzaba a llegar una enorme inmigración, muchísima gente, también comenzaron a surgir las pestes, las enfermedades, cólera, tuberculosis, bueno, había muchísima gente que se inhumaba y entonces ese cementerio quedó muy chico muy pronto. Aparte, vos fíjate que pasaba algo bastante curioso. En ese momento no se tenía en cuenta la geografía. Pensá que el río Paraná es un río sumamente extenso que comienza en Brasil, va recorriendo 4.880 kilómetros, desemboca en el Río de la Plata, muy tormentoso, y aparentemente el río avanzaba y comenzaba a comerse la barranca de donde estaba el cementerio, y cuentan las historias que comenzaban a caer los cuerpos. Bueno, hay historias horribles, Sí, macabras, tremendo. que dice que caía todo. Bueno, tan es así que la población tuvo que escribir directamente a quien era en ese momento el gobernador, que era Crespo, para pedirle por favor que se pudiese construir otro cementerio en las afueras de la Claro. ciudad, ¿sí? Mediados de 1800 la ciudad llegaba hasta lo que hoy es el Boulevard Oroño, ¿sí? Que en ese Exacto. momento era Boulevard Santafesino. Así que este cementerio se comienza a construir en 1854 y se bendice, porque todavía estaba en manos de la Iglesia Católica, en el año 1856. Era un cementerio lógicamente mucho más chico a como lo conocemos actualmente. Ujú. Ocupaba nada más que 6 manzanas, manzanas mucho más chiquitas que las manzanas de la ciudad, y después con el tiempo se fueron anexando hasta tener las dimensiones de hoy en día. Y lógicamente un cementerio donde históricamente vino una gran cantidad de gente a visitar sus familiares. Fíjate que en el Día de los Muertos era muy común que la familia viniera, pasara todo el día Sí, eso acá me enteré. Leí limpiando. un poco sobre eso. Era Pasaban así. todo el día, Sí. pasaban todo el día. Limpiaban, barrían, los chicos corrían, al mediodía hacían picnics, se Picnics. sentaban Sí, sobre sí. las sepulturas. Bueno, tradiciones que se fueron perdiendo con el tiempo. Y acá fíjate que estamos frente Sí. a un panteón que nada que ver con esos grandes panteones que se vieron al comienzo, ¿sí? Claro. Muchísimo más chico, nosotros Sí. le decimos un panteón de mediano porte. Se cree que en ese primer cementerio en 1810 la mayoría de las sepulturas eran en tierra, pero tal vez seguramente había algunos panteones así de mediano Claro. porte también. Y algo interesante que fíjate, el color celestito es un azul cobalto. Ujú. A veces uno piensa que los cementerios son históricamente grises, oscuros, pero no, evidentemente se pintaban de colores vivos. Jessy, y han pasado grandes escultores y arquitectos a trabajar en estos panteones, ¿no? Sí, de hecho, tenemos arquitectos importantísimos a nivel nacional. Por ejemplo, Alejandro Christophersen, realizador de un panteón familiar acá en el cementerio, el mismo que realizó el Palacio Anchorena, el ex Palacio Anchorena de Buenos Aires, el Café Tortoni, por ejemplo. Bueno, muy interesante. ¿Y acá dónde estamos? ¿Cuál es este panteón? Bueno, acá estamos en una sepultura individual de Dolores Dabat, ¿sí? Dolores Dabat fue una directora importantísima del Normal número 2. Y este panteón, seguramente lo verás un poquito parecido al Monumento a la Bandera, Me fue suena. justamente realizado por Ángel Guido, arquitecto, ingeniero, periodista, escritor, de todo un poco, él mismo creador del Monumento Nacional a la Bandera. Fíjate que también es de mármol travertino de los Andes como el monumento. Claro. De hecho, Ángel Guido realizó algunos panteones acá en el cementerio y todos tienen su impronta, por supuesto, su firma, esa estrella de 8 puntas. Y bueno, en este caso particular está la imagen de Dolores Dabat, que es esta imagen femenina que está acá sobre el frente del panteón,
que está prácticamente santificada, ¿no? Porque tiene los piecitos así como que se va elevando. Claro, sí. En sus manos tiene la escuela, las llaves de la educación, y en su brazo derecho un niño, ¿sí? Y bueno, todo lleno de iconografía haciendo referencia a esta importantísima educadora. Y bueno, acá tenemos una especie de féretro, pero ella no está acá dentro de este féretro, sino que es algo totalmente representativo. Claro. Bueno, Jessy, ¿y cuántos subsuelos pueden llegar a tener los panteones? Bueno, de hecho, vos fijate que estos grandes panteones son de por sí grandes, son imponentes. Y aún así tienen entre 1 y 2 subsuelos, o sea que tranquilamente puede haber 8 metros hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Lo que nosotros estamos viendo es el ingreso puntualmente a una capillita o un oratorio, ¿sí? Sí. Acá los familiares ingresaban, oraban, rezaban, recordaban a sus familiares y generalmente acá en esta capilla hay un único féretro, que es del pater familia, es decir, el padre de familia, aquel que le da el nombre al panteón, en este caso Manuel Arijón, ¿sí? El Sí. pater familia muchas veces está acompañado por su esposa, otras veces por su hijo mayor, y tiene la característica de que nunca se reducen, ¿sí? En cambio, todos los familiares suelen ir a estos subsuelos y sí comienzan con el paso del tiempo a reducirse. Es decir, que tranquilamente estos panteones pueden tener 30 inhumados. Fácil. Y decime, ¿se ha presenciado alguna vez algún suceso paranormal o algo parecido en este cementerio al Y menos? bueno, algunos hubo. Ah, ¿sí? De hecho, hace unos años atrás, Rosario Secreta justamente pudo acceder a un lugar que yo ahora te voy a contar. Viste que te comenté que el cementerio originalmente era mucho más chiquito. Ese Sí. cementerio hoy ha quedado en el centro de nuestro actual cementerio. Y esa parte fundacional, vamos a llamarle, tiene subsuelos también, que nosotros cariñosamente le llamamos los pozos, ¿sí? Ujú. Bueno, han contado los trabajadores de acá del cementerio que muchas veces bajando hacia los pozos por una escalerita con la intención o de limpiar o de arreglar algo roto, ellos bajaban, doblaban hacia la izquierda y de pronto se encontraban con una especie de banco con lo que parecía ser un espíritu, el espíritu de una mujer, una figura Ah, ¿sí? femenina que estaba como sentada, que inmediatamente giraba su cabeza, los miraba e inmediatamente desaparecía, ¿sí? Y esto obviamente los asustó muchísimo porque no fue una única vez que lo vieron muchas veces. Tan es así que ese banquito donde se sentaba este supuesto espíritu, lo fueron corriendo, cosa de no poder Claro. toparse otra vez con el espíritu. Pero bueno, hoy en día ese sector ha sido cerrado con rejas porque, bueno, puede llegar a ser peligroso porque es muy antiguo, lógicamente. Claro, claro. Y bueno, fíjate que de hecho nosotros estamos muy cerquita de otro panteón, que es el panteón de la familia Echesorto. Sí. Acá en este panteón está inhumada ¿Quién? María Hortensia. María Hortensia. María ¿Y qué pasa Hortensia, con María Hortensia? ¿Quién es? ella es una señora que en realidad tiene una historia bastante particular, muy relacionado, según cuentan las leyendas urbanas, no sabemos si es cierto, pero está muy relacionado con también cuestiones paranormales. Ah, ¿sí? Pero bueno, eso te lo va a contar otra persona, ¿sí? Te lo va a contar ¿Quién? Marianela. Marianela. Marianela, ¿Quién ¿no es? la conoces? Después te vas a acercar a lo que es Villa Hortensia y más o menos en 1 hora te va a esperar. ¿sí? Pero me tengo que Te apurar. vas a tener que apurar porque Pero se hace 1 de hora noche. ya me está Ya, esperando y... ya. Así que yo te diría... Bueno, gracias, Yendo. Jessy. Me voy yo. Yendo. Dale, Gracias. nos estamos Chao. viendo. Chau, chau. La casona Giró fue construida en la década de 1880. Se encuentra en la calle San Lorenzo al 2100, entre Boulevard Oroño y Balcarce. En 1953, la familia Chozone, sus dueños, la modifican y la amplían para transformarla en una clínica médica. La casona tiene aproximadamente 1000 metros cuadrados dividido en 2 pisos. En la parte inferior se encontraban salas de espera y los consultorios, y en la parte superior había una sala que fue adaptada como quirófano, donde el doctor Chozone realizaba cirugías de alta complejidad.
En su interior, la casa tiene un estilo hispánico, con mayólicas y vitro de temática religiosa, demostrando la devoción católica de la familia. La casona Giró tuvo muchos visitantes ilustres, sobre todo del ambiente político, como por ejemplo Juan Domingo Perón o Arturo Frondizi, pero también del ambiente mágico o esotérico, como lo fue el señor Benjamín Solari Parravicini, un artista plástico argentino muy reconocido por sus dibujos premonitorios. Y esto se debe a que el autor Chiossone era aficionado a la temática paranormal. Es más, tenía más de 500 libros relacionados con el tema. Y en relación a esto, la casa tiene una historia muy particular. En la parte superior, en un pasillo, se encuentra una pintura de una señora de estilo colonial, un vestido negro y una sonrisa. Se dice que si alguien le saca una foto y la señora pierde su sonrisa, o si la señora frunce el ceño, esa persona, la persona que sacó la foto, no es bienvenida a la casa. Desde hace varios años ya, la familia Chiossone, que son sus dueños en más de 4 generaciones, prestan las instalaciones de la Casona Giró a un centro holístico cultural que está abierto al público para quienes quieran concurrir. Se dice que su nombre, Casona Giró, se debe a una frase del lunfardo. La casona se fue, la casona giró. Nico, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa, siéntate. Muchas gracias, permiso. Bueno, Decime, ¿qué te pasó? me dijeron que vos conocés el tema de la mansión, que conocés la historia, ¿puede ser? ¿Cómo fue? Bueno, estuve un poquito investigando. Bueno, esto comienza todo con José Nicolás Puccio. Él manda a construir esta mansión a finales del siglo XIX. Él no la alcanza a ver terminada porque enferma y bueno, a su fallecimiento la compra Ciro Cesortu. Ciro Cesortu está casado con Hortensia Larrechea y después se la vende a su yerno, a Alfredo Rullón. Alfredo Rullón, casada con Hortensia Cesortu, una de las hijas de Ciro,
Y Alfredo, en honor a su esposa, le pone a esta villa Villa Hortensia. Mansión que la utilizaban básicamente para fines de semana, para descansar, de descanso. Esta era la casa quinta de ellos, esta Claro. era la casa de fin de semana. Ellos tenían una casa en Rosario, en Córdoba y Moreno, muy grande, y ellos venían los fines de semana acá. Acá Claro. hacían todos los cumpleaños. Hortensia tuvo 9 hijos y 26 nietos. Ajá. Era muy querida acá en el barrio porque ella hacía los cumpleaños y hacía sus festejos, y la casa permanecía abierta a quien quiera venir. Claro. Así que era muy... Ahí estuve viendo muy querido. algunos cuartos, algunas enormes. Y también se decía que puede ser, había un mito ahí dando vuelta que había túneles. Sí. ¿También? Bueno, ese mito sigue estando. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, estuvimos un poco Vino el investigando. grupo Rosario Secreta también a investigar un poco. Sí, vino el grupo Rosario Secreta y estuvimos, bueno, pedí permiso porque, bueno, a la noche no nos dan permiso. Y estuvimos investigando, pasando cuarto, cuarto, explorando un poco, pero bueno, no pudimos desentrañar. Va a quedar en la duda. Pero sí, algunos vecinos de la época se dice que fueron testigos. Decían que, algunos decían que llegaba hasta el río. Los túneles llegaban hasta el río. Sí. Y otros decían que llegaba hasta la iglesia. Y Marianela, ¿es verdad lo que se dice de este lugar? Que pasan algunas cosas raras, algunos acontecimientos paranormales, ¿sí? Sí, es verdad. Pero si querés, te voy contando, pero me tenés que acompañar. ¿Vos decís? ¿Te da miedo? No. Bueno, dale, vamos. Bueno, otro de los relatos son cuando la municipalidad compra la mansión. O sea, pasa a manos de la municipalidad. Sí. Quieren hacer el distrito del norte. Y para eso, bueno, hay guardias a la mañana y guardias a la noche. Los guardias de la noche renunciaron todos. No me digas. Sí, porque se volvían locos. Con los pasaban ruidos. cosas. Pasaban cosas, escuchaban ruidos arriba, cuando subían escuchaban los ruidos abajo, que se abrían las puertas, se cerraban. Tremendo. Gritos. Así que yo una vez encontré un guardia del lado de afuera. Ajá. Hacía un frío terrible. Sí. Y cuando lo encuentro me dice, no, ahí no entro. No quería saber nada. Sí, así que yo también entré con un miedo bárbaro. Así que, bueno, la municipalidad tomó una decisión. Extraoficialmente contrató un medium. ¿Un medium? Sí. Para limpiar la casa. ¿Fue para tanto? Sí. Era insostenible. Sí. Así que, bueno, después de eso la actividad aflojó un poquito, Cesó. pero todavía siguen. Sí. Bueno, ¿seguimos viendo? Vamos a ver qué pasa. Bueno, dale. Vamos. Bueno, otro de los relatos que cuentan los guardias es el tema del ascensor. El ascensor subía y bajaba solo, y no solamente eso, sino que se abría y se cerraba la puerta. Y bueno, ellos vivenciaban eso, y cuando querían filmarlo, sacaban el celular y el ascensor se paraba. No me digas. Sí, así que bueno, eso es de boca en boca, es un relato que ellos siempre me contaron, pero bueno, una vez que invitamos al grupo de Rosario Secreta, yo estaba contando esto mismo que te estaba contando vos, me acerco al ascensor y el ascensor empieza a abrirse y cerrarse solo. No. Sí, así que alguien saca el celular y bueno, queda todo filmado. El ascensor ¿Quedó filmado? Sí, todo. Y se veía en la filmación que el ascensor Empezó solo, subía y bajaba. Sí. Ah, increíble. Tremendo. Quedó la prueba. Sí. ¿Y a vos te pasó alguna vez algo así? Sí. ¿Estando También acá? ¿Algo me pasó. raro? ¿Sí? Sí. Yo trabajaba en el banco y bueno, una mañana entré al banco, paso al banco. Che, para un segundo. Acabo de ver una persona que pasó por ahí atrás de ustedes. ¿Lo viste vos? No, impresionante, boludo. No, pero pero por Dios, chicos, lo vi pasar por atrás de ustedes. Fue impresionante. ¿Dónde se fue? Nada, yo la vi.
De Rosario Secreta aprendí que a veces algunas cosas es mejor que queden en un mito. No es necesario saberlo todo siempre. Esto te permite seguir teniendo esperanzas, seguir soñando. Además, aprendí a mirar para arriba. En muchos casos, un deleite visual para los amantes del arte y la arquitectura. Mi felicidad también es cumplir mis sueños. Y mi sueño es que los niños exploren esta Rosario Secreta. El legado recién comienza. Todavía me faltaba algo. Ya estaban terminando las 24 horas que me dio Rosario Secreta y todavía no pude encontrar ese túnel. Alguien te va a estar esperando. Y mira, Nico, a veces para encontrar algo no tenés que empezar por el lugar más obvio.